empezar agradeciendo a Manuel, a todos los organizadores de este evento por invitarme a venir a hablar y deciros que para mí es emocionante estar aquí porque yo estudié aquí, estudié en este centro. Es cierto que mis motivaciones, seguramente toda mi afición por la biología viene de mucho más atrás de estar aquí, seguramente de mi juventud o de mi infancia. Soy de hecho un biólogo frustrado, pero quiero decir, la informática fue más fuerte. Llegó un momento en que los ordenadores ya invadieron las primeras casas y aquello acabó con toda mi expectativa de estudiar biología. Veo incluso algunos de mis profesores por aquí, gente que me ha dado clase, y es para mí un orgullo estar aquí, la verdad. Lo que os voy a contar es lo mismo, pero de un enfoque muy diferente. Como veréis, la preocupación por entender la complejidad, por entender el fenómeno de la vida, el cómo se organiza la materia viva, eso es algo que está en la mente de muchos. Y desde que yo empecé con el modelado biológico, me ha parecido que los ordenadores eran seguramente un sustrato muy interesante para poder encontrar otros puntos de vista. Las matemáticas al final son la ciencia, es decir, que toda ciencia que aspire de verdad a serlo tendrá que acabar en la matemática. La física lo hizo, la biología está camino de hacerlo y yo siempre he pensado que es así, o sea, no porque tenga que ser el lenguaje único, sino porque creo que nos da la suficiente capacidad de discernir si lo que decimos es cierto o falso. Y eso es fundamental en ciencia. Así que lo que yo voy a contaros es cómo desde un punto de vista completamente algorítmico podemos tener otro sustrato con el cual atacar el problema. Yo creo que el campo en el que trabajo, uno de los campos en los que trabajo, que es la vida artificial, se define perfectamente con la frase que acuñaron para empezar a trabajar en ello, pues precisamente nuestro querido Kauffman y colegas, cuando dijeron que la vida artificial estudiaba no la vida como es, sino como podía llegar a ser. Yo creo que ese eslogan ha captado a muchísima gente fuera del campo de la biología y los ha atraído a estudiar este mismo tipo de problemas, ¿no? Claro, yo recuerdo perfectamente que estaba empezando con la tesis cuando escuché aquella frase y me dejó muy cogido, ¿no? Porque nunca había podido llegar a formular algo tan fuerte como eso, la vida como podría ser, o sea, la vida es lo que es y nada más, pero claro, inmediatamente empiezas a pensar en sustratos no orgánicos y en algo que puede llegar a alcanzar los niveles de organización de la vida. Entonces, claro, te preguntas si un puñado de silicio en realidad podría llegar a reproducir fenómenos semejantes, ¿no? Bueno, seguramente no llegaremos nunca a los niveles de diversidad y complejidad de la vida, pero quizá podamos conseguir la esencia de eso. Desde ese punto de vista, la misma asignatura que yo imparto en la Escuela de Informática nos puede enseñar algunas cosas. Durante muchos siglos el ser humano se dedicó a acumular algoritmos. Ya desde las civilizaciones más antiguas tenemos restos de papiros, piezas de cerámica, donde se escribían de alguna manera las fórmulas, los métodos que había que seguir para calcular la inclinación de una pirámide, cómo hacer una rueda, cosas que eran de utilidad y que, como había una transmisión evidentemente de maestros a aprendices, pues de alguna manera iban dejando plasmada. Eso no eran más que recetas de cocina. Durante muchos años nosotros nos dedicamos a escribir recetas de cocina. Y fue así hasta 1936 cuando por primera vez conseguimos encontrar un lenguaje que era capaz de expresar todos los algoritmos y solo los algoritmos. O sea, algo que era un concepto intuitivo, es decir, bueno, pues parece que esto se puede calcular, esto se puede hacer. Ahora tenía un lenguaje propio. La máquina de Turing, los modelos basados en funciones recursivas, el lambda cálculo, en 1936 confluyeron. Era una idea a la que definitivamente le había llegado su momento y ocurrió justo ese año.
4 investigaciones independientes, curiosamente, llegaron a proponer ese lenguaje. Y ahora, claro, tenemos los lenguajes de programación que hacen exactamente eso a un alto nivel, que están transformando el mundo, pero fue justo ahí, en el momento en que la máquina de Turing quedó definida, cuando tuvimos por primera vez un lenguaje que expresaba lo que estaba en todos, absolutamente todos los libros de algoritmia. Me parece que es la forma, o sea, ese esfuerzo brutal que se hizo para decir, no, abstrayamos. Hay que abstraer hasta la última esencia de qué está pasando, según Turing, en el cerebro de los antiguos computers, o sea, las personas que hacían los cálculos, para saber qué pasa en su cabeza cuando están realizando cálculos. Y lo consiguió. Consiguió un sistema mínimo donde algo que parecía como un mecanismo que se movía a través de una cinta donde había información escrita, era capaz de calcular todo lo que nosotros llamaríamos después calculable. Todo absolutamente. Y claro, por supuesto ya a partir de ahí solamente había que inventar el transistor y pasar a la nueva revolución tecnológica. Entonces creo que quizás deberíamos de buscar en esa dirección, encontrar cuál es la esencia de la materia viva, cuáles son las reglas, las 5, las 20, las que sean, que combinadas entre sí expresan ese lenguaje de las formas vivas. Bueno, en mi caso la motivación, por supuesto, viene por una vía científica, pero también viene por esa necesidad que creo que debemos de tener todos los científicos de comunicar, básicamente quien paga nuestros sueldos, lo que estamos haciendo con el tiempo, ¿no? Creo que siempre debemos hacer un intento de bajar a tierra, de conseguir que nuestros resultados sean entendibles por el gran público y sobre todo que sean de utilidad al gran público. Durante muchos años yo he vuelto reiteradamente a un momento en el que decidí dar un ligero cambio a mi investigación. He tenido un pasado en neurociencia desde que empecé la tesis doctoral. Tuve 13 años trabajando en modelos neurocomputacionales y un día me di cuenta de que no era la biografía de Ramón y Cajal la que estaba sobre mi mesita de noche cuando yo era joven, sino que estaba la de Charles Darwin. Y ahí tuve que hacer un giro, que por cierto no recomiendo a nadie hacer nunca, porque es muy costoso, hacia la parte más evolutiva de la biología. Me interesaba mucho más la computación evolutiva que la neurocomputación. Y trabajando en esa dirección, por supuesto, se puede simplemente hacer aplicaciones. Hay muchísimos campos de aplicación ingenieril para ese tipo de algoritmos, pero también se puede, desde el otro lado de la moneda, contribuir a la biología para entender procesos básicos de la evolución. Y, como digo, esa utilidad que debe de tener la asocio a un momento en concreto en el que yo estaba hablando con mi madre sobre la complejidad de las cosas, ¿no? Estábamos debajo de una jacaranda y yo decía, sí, esto es todo, le estaba soltando el típico rollo ateo, ¿no? De, sí, esto pasa por esto y esto es así, o sea, te lo creas o no. Ella tenía unas convicciones religiosas y me dijo, ¿y la flor de la jacaranda? ¿Cómo me explica la flor? Bueno, seguramente podría haberlo intentado, pero me di cuenta de que no la iba a convencer, o sea, bueno, tampoco tenía intención de convencerla. Yo pienso que quien ha tenido un pasado religioso más vale que se siga en esa línea, ¿no? Pero me di cuenta de que no teníamos argumentos. Entonces, sí, mucho decir todo esto viene de otra historia, no hay que creerse lo que no tiene fundamento, pero ¿cuál es la alternativa? Yo no tenía una alternativa en ese momento. Por mucho que tuviera una base científica y tal, yo no podía explicar el origen de esa flor. Entonces, ahí concretamente iniciamos un periodo de como unos 6 años de trabajo en el que se desarrollaron 3 tesis muy interesantes. 3 tesis, como digo, que enfocaban el mismo problema desde 3 puntos de vista totalmente distintos. La idea sería decir, venga, queremos indagar un poco más en el origen de la complejidad. Podemos pensar en un origen propio del sustrato orgánico, o sea, esa maravillosa diversidad de formas y comportamientos en realidad no es más que un eco de otra complejidad distinta, que podría ser la complejidad química subyacente. Efectivamente, cuando nosotros observamos la manera en que los átomos se combinan en moléculas, esas moléculas en macromoléculas,
cómo esas pueden llegar a tener incluso unas capacidades de memoria, o sea, todo eso es fascinante y nos preguntamos si no será más que un eco de eso. Más o menos como cuando miramos un cristal o un metal que se ha materializado en algún tipo de geometría, ¿no? Decimos, pero ¿cómo decide que para justo aquí y cambia a otra cara distinta? O sea, ¿de dónde viene eso? Hace poco estábamos con un geólogo dando una ruta por el campo y yo le preguntaba, de acuerdo, este cuarzo, ¿cómo decide que aquí termina una cara y aquí empieza la siguiente? Obviamente no hay ningún proceso de decisión, solamente hay un reflejo de una estructura atómica inferior que se proyecta hacia una macromolécula, ¿no? Hacia una estructura más grande. Pues bien, eso era uno de los puntos de vista. Otro podría ser directamente la dinámica genética. Entonces tenemos el proceso de replicación, concedido, hasta ahí bien, pero resulta que eso tiene fallos y esos fallos producen inevitablemente diversidad. Así que duplicación, transposición, o sea, montones de procesos que nosotros sabemos que están ahí casi artificiosamente y que producen esa riqueza genética que nosotros observamos en los seres vivos. Otro enfoque podría ser directamente el entorno. Imaginemos un planeta de hielo, totalmente esférico. Quizá no debería de evolucionar la vida, por lo menos no a la misma velocidad o quizá no con la misma complejidad que en un planeta donde hay ya per se una gran complejidad intrínseca, ¿no? ¿No será eso el origen de la complejidad? O sea, tenemos una isla, está llena de unos seres, hay una erupción volcánica, se divide en dos y solamente por el hecho de dividirse en dos ya empezamos a tener especiación. Pues bien, con esos tres enfoques, como digo, y siempre partiendo de un enfoque matemático y simulado, llegamos a objetos como estos. Aquí tenéis algo que evolucionó en un contexto parecido a lo que serían los motores moleculares. Es decir, se trata de una hebra, una molécula lineal, a partir de la cual podrían unas estructuras tensegritales son esas que combinan tensión con la elasticidad de otras estructuras y dan lugar a cosas como los huesos, por ejemplo, que tienen una naturaleza tensegrital, o otras estructuras que podemos ver en domos y cosas así, ¿no? Entonces, eso es estructuralmente un objeto bastante interesante y propusimos que eso podría ser la base de algunas moléculas. Eso que veis ahí emergió de la nada, es decir, no hay ninguna información relativa a cómo son los motores moleculares que nosotros conocemos y solamente le dijimos, ahí está el filamento, a por él. Y mediante recombinación de material genético simulado, evidentemente, o sea, son unos modelos matemáticos, pues las primeras moléculas no conseguían avanzar prácticamente nada, pero algunas conseguían una pequeña ventaja y esas dejaban más descendencia. Y eso acababa en cosas como esto, es decir, moléculas que conseguían efectivamente deslizarse a través de ese filamento. Bien, eso tendría que ver, como digo, con la posibilidad de obtener complejidad a partir del sustrato. Si el sustrato es complejo, quizá eso ya se manifiesta en estructuras complejas, como por ejemplo esto, que parece una forma bípeda, capaz de desplazarse por... Es decir, eso está simulado a un alto grado de realismo. Aquí lo que tenemos son moléculas hechas de unos elementos básicos que tienen unas afinidades eléctricas, o sea, todo muy parecido a lo que sería el objeto real, ¿no? Bueno, cuando yo digo parecido, sé que a muchos les produce hasta risa, ¿no? Pero para nosotros es tratar de llegar hasta lo que computacionalmente puede llegar a ser parecido. Cuando estudiamos la posibilidad de que la complejidad deviniera de la genética, nos planteamos, pues eso, cómo un sistema, por ejemplo, basado en redes reguladoras genéticas, pues podía dar lugar a muchas cosas diferentes, a muchos genomas distintos, y eso en un contexto evolutivo, siempre en todos los que voy a montar, todos los que voy a contar, hay siempre un contexto evolutivo en el que las formas evolucionan y los comportamientos. Y en este caso, pues lo que podemos ver es un problema totalmente distinto. Se trataba de aterrizar en un planeta, se trataba de una estructura que era capaz de
alcanzar un punto de objetivo sin alejarse mucho de él y sin deformarse mucho, porque si queremos meter algo dentro que después ande por el planeta y tal, pues claro, un mal aterrizaje lo podría destrozar. Esta fue una de las estructuras resultantes. Lo que vemos ahora es algo que emula a un comportamiento, o sea, un desarrollo embrionario. Estamos viendo como si fueran unas células que se van dividiendo, al principio no parecen generar estructura, pero luego ya se organizan entre sí. Ahí emergió también una cierta estructura tensegrital, aunque no era el objetivo. Y como veis, al lanzar eso contra tierra, pues tenía la propiedad de rebotar hacia atrás y quedarse muy cerca del punto. Otras estructuras previas lo que hacían era irse muy lejos o directamente plaf, quedarse como un huevo frito encima de la Tierra. Esta, sin embargo, tenía la capacidad, eso, parecía como algo orgánico. De hecho, la simetría que observáis, no se ve muy bien, pero en realidad eso visto desde arriba tiene como 4 módulos idénticos. Esa simetría no estaba forzada, no habíamos dicho que tenía que ser simétrico, emergió simplemente, ¿no? Simplemente el objeto se benefició de ella y, por tanto, perseveró. Desde otro punto de vista, modelos ecológicos trataban de darnos información de hasta qué punto podemos, a partir del entorno, extraer más complejidad. En este caso se trataba de un modelo muy sencillo de estructuras arbóreas, con una cierta arborización, donde un segmento inicial, mediante la aplicación de unas reglas gramaticales, nos llevaba a estructuras como estas, pues en 3 o 4 iteraciones nada más, ¿no? O sea que se trata de que esto se itera 3 o 4 veces con unas reglas básicas y se obtienen estas formas. A continuación se ilumina desde arriba, hay como un haz de luz bajando, y en estos puntos rojos que se observan, que serían las hojas de esas estructuras, se recoge la luz. Y como se recoge la luz, se proyecta sombra hacia abajo. Entonces hay una competición por el recurso luz, fundamentalmente. De manera que, a continuación, las que han conseguido más luz tienen más energía y más posibilidad de pasar descendencia. Y lo hacen pues mediante una reproducción basada en raíces, por renuevos o tolones, creo que se llaman o algo así. O sea que dejaban descendencia en la proximidad. Este es uno de los resultados de ese experimento. Es un experimento open-ended, que se diría, o sea, de final abierto, donde no se dice quiero que hagas tal cosa, como en los dos casos anteriores, sigue la fibra o aterriza bien, sino que en este caso era un mundo totalmente plano y vacío, y las estructuras vegetales empezaban a crecer, pero claro, ellas mismas creaban un entorno en el cual los demás tenían que competir por sobrevivir. Bueno, estas estructuras simplemente crecieron muy altas, muy grandes, intentando dejar sombra. Como veis aquí no hay nada que pueda crecer porque se lo lleva todo lo de arriba, una diversidad tremenda, y bueno, esto nos enseña ciertas cosas. O sea, como digo, yo no voy a poder predecir, no voy a poder explicar de dónde viene una flor concreta, pero ojo, esto sí lo puedo explicar. Y lo puedo explicar por una razón, tengo información completa, ya es algo. En el resto de los casos no tenemos información completa. Uno puede tener fósiles, puede tener ciertos indicios, pero aquí está absolutamente todo. Cada uno de esos individuos tiene un pasado que yo puedo estudiar, ontogenético y filogenético, con todos los detalles. Sé dónde se produjo la mutación que le llevó a ser el doble de alto. Bueno, eso al menos ayuda, tener esa información ayuda. Ahora, que pueda encontrar la explicación ya dependerá de qué herramienta voy a utilizar para montar esa explicación. Bien, en ese sentido, creo que la matemática lo primero que necesita para poder empezar a montar una buena teoría de la complejidad, de la complejidad no algorítmica, quiero decir, en el sentido de que la complejidad algorítmica ya la tenemos clara, está estudiada. Pero cuando estudiamos objetos que no son algoritmos, lo primero que necesitamos es un contexto. Es decir, hablar de complejidad es fácil, uno puede decir, esto es más simple que esto, porque me lo parece, pero no, lo ideal sería decir esto es más simple que esto y lo puedo demostrar. Este fue el sustrato de la tercera tesis que nosotros utilizamos. Son autómatas finitos deterministas. Esto representa lenguajes, lenguajes formales. Voy a tratar de explicarlo muy rápidamente. Esto que veis aquí es un grafo donde este es un estado inicial que
se puede transitar desde él a otros estados, y las flechas indican cómo se puede transitar, y a medida que transito voy a ir consumiendo símbolos de una cadena. Si termino de consumirla en un estado con doble círculo, entonces acepto a la cadena, y si no, rechazo a la cadena. O sea, la cadena pertenece al lenguaje que yo estoy representando, si después de haber consumido sus símbolos me quedo en un estado que tiene doble círculo, un estado final. Aquí tenéis algunos ejemplos de ese lenguaje que se llamaría un lenguaje de tipo regular, los más sencillos que se estudian en informática. 2 ceros, un 1 y 5 ceros. Vamos a ver, yo empiezo aquí y digo un 0, 2 ceros, un 1 y a continuación 1, 2, 3, 4 y 5. Me quedo en E, es final, esta cadena pertenece. La cadena 1, 0, 1, por ejemplo, sería 1, 0, 1. Me deja en un estado no final, esa cadena no pertenece. Por lo tanto, de lo que estoy hablando es de que pueden venir 0 o más ceros, luego un 1 y después 0 o más ceros. Eso sería una manera de explicar ese lenguaje. Infinitas cadenas tendrían esa propiedad. Bien, este tipo de autómatas que representan a este tipo de lenguajes, los más sencillos, como digo, los lenguajes regulares, tienen una propiedad adicional muy interesante, y es que se pueden minimizar. Hay un teorema que demuestra que cualquiera que sea el autómata que representa un lenguaje, yo puedo convertirlo en su equivalente mínimo, como por ejemplo este que veis aquí. Este lo que me está diciendo es que si empiezo por aquí, yo puedo consumir un número de ceros, luego un 1, un número de ceros, luego un 1 y después, un número de ceros, luego un 1 y después un número de ceros y quedarme en estado final. Pero si llegaran más unos o después más ceros, ya no, esa cadena no es aceptada. Eso lo que quiere decir es que esto tiene tres estados, es la minimización del de arriba. Por lo tanto está claro, cualquiera que sea el lenguaje regular que me propongan, yo puedo montar un autómata finito que lo represente y a continuación minimizarlo. Ese lenguaje que acabo de decir tiene complejidad 3. Ni 2 ni 7, 3. Y se puede formalizar. Eso creo que es interesante. Desde ese punto de vista, por eso fue, de hecho, el utilizar ese modelo, nosotros podemos hablar de que la complejidad evoluciona porque podemos medirla de manera exacta. Algo que, desgraciadamente, no podemos hacer en cuanto a la forma y los comportamientos de los seres vivos, todavía. Algunas ideas como estos autómatas, incluso como las gramáticas de las que estaba comentando anteriormente, todo lo que habéis visto prácticamente tiene que ver con gramáticas, creo que es la matemática de la biología en el futuro. La biología se comporta de una manera fundamentalmente discreta, no continua. Entonces, aunque por supuesto durante mucho tiempo hemos avanzado en el sentido de las ecuaciones diferenciales, y por ahí hemos sacado muchas conclusiones, creo que cosas como la genética van a precisar y mucho de este tipo de modelos matemáticos, sistemas gramaticales. Bueno, esto era el material que traía, por un lado, la parte del juego de la vida la podemos dejar para cuando procede, y bueno, simplemente que veáis que se puede tener una mente bien abierta, es decir, se puede decir, la biología es lo que es, la conocemos, la estudiamos, la diseccionamos, todo lo que queramos, pero se pueden estudiar procesos similares en otros sustratos totalmente distintos, o sea, una estructura que interacciona con un medio. En Encuentros con la Ciencia me he reservado una parte, no la he querido contar aquí precisamente para contarla más adelante, enseñaré otros que son seguidores de caminos, son estructuras que tratan de meterse por unos caminos y no salirse de ellos. La cuestión, por lo menos lo que nosotros hemos podido aprender en estos años, es que si tú pones un problema y tienes un mínimo de modelado evolutivo por debajo, la complejidad rápidamente emerge. O sea, cosas que yo como ingeniero nunca se me hubiera ocurrido proponer como solución, salen. Por lo tanto, quizá no está tan lejos. En ese sentido, solamente terminar con un resultado de Stephen Wolfram, un matemático, un físico en realidad, que trabajó en 1986 con autómatas celulares y no hace mucho tiempo escribió un tocho bastante infumable, que es un nuevo tipo de ciencia, le llamaba, se le reconoce porque es un libro gordote, y en ese libro lo que él proponía era que con autómatas celulares se podía explicar todo, con autómatas celulares que simplemente nos dan como una especie de vector
y cada celda se actualiza con el vecindario, nada más. O sea, se pone 0 a 1, se pone blanca o negra, viva o muerta, en función de lo que dicen las dos vecinas, nada más. Si es que es lineal, o de los 8 vecinos, si es que es bidimensional. Estudiando los unidimensionales, que son los más sencillos posibles, que se basan solamente en 2 vecinos, él encontró 256 combinaciones de eso. Y se fijó en una concreta, que es la que llama la regla 110. Estaban todas numeradas, son hasta 256, pues la regla 110 tenía un comportamiento excepcional. Hace pocos años, 2004 creo que fue cuando se anunció, se hizo la demostración de que esa regla era universal, era Turing completa. O sea, un algoritmo que utiliza un vector donde una celda se actualiza solamente con las 2 vecinas, es capaz de computar lo mismo que una máquina de Turing, lo mismo que cualquier lenguaje de programación. Eso es sorprendente, por lo menos a mí me dejó muy, muy sorprendido. Se especulaba con que se iba a poder demostrar, pero finalmente se demostró. Con eso, Wolfram especuló con la idea de que no se trataba de la vida en sí, o sea, no es que podamos encontrar vida en otros planetas, es que vamos a encontrar inteligencia, no solo vida. La inteligencia tiene que estar ahí, porque si algo tan sencillo como una celda que mira a 2 es capaz de computar todo lo computable, que eso es, desde mi punto de vista al menos, lo que hace nuestro cerebro, yo la verdad no me afilio con los que dicen hay más y búsquenlo ustedes lo cuántico, porque eso creo que es esconder la solución, o sea, si la tiene dámela y si no, no me diga que está escondida ahí. A mí me parece muy sorprendente. Entonces creo que desde ese punto de vista sí podemos avanzar mucho en los estudios de complejidad. Eso es todo. Gracias. No sé cómo quitarlo. Muy bien, muchísimas gracias. Espero también que haya sido de su agrado la intervención magistral. A mí se me ha escapado decirles que es el autor de un ordenador IAMUS, que deberíamos haberlo presentado en sus inicios, que hace música. En su año, no sé si fue el 2013, fue considerado uno de los 100 mejores descubrimientos científicos del año, de 2013. Ese ordenador, pues la aportación que la Universidad de Málaga hizo a la ciencia internacional en el 2013, tuvo un impacto muy importante. Igualmente Wolfram, que has nombrado, pues también tiene su programa de matemáticas que ha hecho las delicias del que ha degustado de su uso, entre ellos yo, que he perdido meses y meses trabajando con ellos. Con IAMUS no, pero es una oportunidad que brindaba a la ciencia, en este caso a la ciencia aplicada a la música, el poder hacer un poco, porque la presentación también habla de modelos de este estilo, de modelos relacionados con la evolución y con el desarrollo, pues de partituras en aquel caso. Y dentro de tu explicación pues hay muchos puntos que nos interesará luego debatir un poco sobre ello, esas leyes especiales para la biología de que hay que buscar. Yo creo que es un punto importante y sabemos, yo creo, lo suficiente como para poder llegar a encontrarlo.